Estamos de regreso y en buena compañía, Liranzo, porque ya está con nosotros hace un momentito, claro que sí. El invitado de hoy está con nosotros este sábado, Jean Christopher. Y si yo lo dejo hasta ahí, la gente sabe completamente quién es, porque la gente ya ha asociado el Christopher como su apellido. Sí. Pero es Jean Christopher Pérez. Yudelki, antes de que introduzca ya, hable Jean Christopher, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a qué teléfono puede hacerlo? O puede llamarnos a cabina al 809-683-8790, al 809-683-8791. Y desde el interior sin cargo, ¿cuál es el número del Liranzo? 809-200-7777. Ese me lo sé yo de memoria, ese número. Muy bien. Los muy tres bien. me los sé de memoria. Entonces yo creo que vamos a tener los teléfonos disponibles para quienes en este momento sintonizan para escuchar a Jean Christopher Claro Pérez. que sí. Que yo te puedo asegurar que esto es un toque de queda y todo el mundo está sintonizando ahora CDN Radio para escuchar al abogado que se convirtió en el abogado, vamos a decir, del pueblo. Hay casos en los tribunales que te dan un nombre y ya la gente te cambia el nombre y te pone el nombre del caso. Lamentablemente, lamentable porque bajo las condiciones en que falleció Joshua, pero si hablamos de Jean Christopher y no decimos que es el abogado, que fue el abogado de Joshua, entonces la gente no lo asocia. Así es. Jean Christopher, buenos días. Buenos días, Yudelki. Buenos días, Liranzo. Para mí enorme el privilegio de compartir con ustedes y con toda la sociedad dominicana que sintoniza este prestigioso programa. Y sobre todo vuelvo al tema de Liranzo porque fue mi profesor en ese diplomado de gerencia política y gestión de gobierno y a quien a partir de ese momento tengo mucha distinción por él. Así que estamos a la orden para tratar cualquier tema, específicamente el tema que tenemos para hoy, que es de mucho interés para la sociedad dominicana. Hoy vamos a hablar justamente, Christopher, de esas sanciones que contempla la normativa dominicana para las estafas, dado que en los tribunales hoy día tenemos varios casos, varios de ellos bien sonoros, no simplemente por el caso que es, sino por la cantidad elevada en que incurrieron esos imputados o que habrían incurrido porque todavía no hay una sentencia en la realización de esa estafa. ¿Qué contempla la ley? ¿Qué es la estafa? ¿Cómo la define el Código Penal? Sí, lo primero es que para hablar de estafa tendríamos que determinar cuáles son los elementos constitutivos de este delito para que se pueda entender mejor. Y uno de esos elementos constitutivos es el empleo de maniobras fraudulentas. Es decir, tiene que haber una intención de cometer un fraude, pero también tiene que haber un perjuicio que se le cause a las personas como consecuencia del empleo de esta maniobra fraudulenta. Entonces, ya sabemos que la estafa es cuando se entrega un bien, cuando una persona se hace entregar de un bien, de recursos económicos, para empleo de maniobras fraudulentas y beneficiarse de ese bien. Es decir, esta persona, a diferencia del tipo penal del abuso de confianza, no tenía el consentimiento, sino que es engañado para entregar recursos o para entregar ese bien. Lo segundo que tenemos que tratar aquí, y es lo que hemos visto en la mayoría de casos que ha afectado la República Dominicana, es cuál es el perfil criminal que tienen los estafadores en su mayoría. Y los estafadores pueden ser de dos tipos, o puede ser un mentiroso intencional, con la intención de engañar, que es lo que nosotros conocemos como sociópata, o puede ser un mentiroso patológico, que también hemos tenido casos en el país muy sonoro que nos hemos encontrado con este tipo de imputado, que es una persona que se crea una realidad, pero cree en esa realidad como cierta, a diferencia del mentiroso intencional, que únicamente tiene la intención de mentir para poder engañar a sus víctimas. Entonces, tomando en cuenta estos elementos psicológicos, estos elementos constitutivos del delito de estafa, también tenemos que hablar de cuál es el tipo de daño que le causa este delito, tanto a la víctima que lo recibe, como también a la sociedad dominicana. Y dependiendo del tipo de estafa, porque puede ser
estafa en el sector inmobiliario, puede ser estafa de delito de alta tecnología, estafa del tema de la criptomoneda, pero dependiendo del tipo de estafa le va a causar un daño diferente a la víctima. Por ejemplo, en el caso de la estafa en el sector inmobiliario, que es la que más se está viendo en la actualidad, varios exactamente, casos. Uno de los derechos más importantes que le es afectado a la víctima y a la sociedad dominicana es el derecho a la dignidad. Porque este tipo de víctima es una persona que por lo general dura años ahorrando su dinero para adquirir una vivienda y confía en la seguridad jurídica que se supone que debe brindar el Estado dominicano y la sociedad para garantizar ese tipo de inversión. Entonces ahí se le está violentando la dignidad, porque eso le causa un perjuicio emocional, psicológico, como una persona entrega de manera voluntaria, a confianza, todos sus recursos para luego no tener ese servicio que pretende comprar, como lo es la vivienda. Pero ahí también entra otro derecho constitucional, como lo es el derecho a la vivienda. Entonces, adicionar al perjuicio económico que se lesiona a las víctimas en un tipo penal de estafa, también se le lesionan derechos fundamentales contemplados en la Constitución Dominicana. Yo creo que entonces no solamente esto crea un daño económico en la persona, en la familia afectada, sino que también, vamos a decir, hasta un daño emocional producto de ese delito. Ese es el principal daño, el emocional sobre el daño económico, es decir, la frustración que siente la víctima, es decir, la impotencia que siente la víctima al ser engañado y sobre todo cuando se entera de la leve pena que contempla la normativa penal dominicana para este tipo de delito. Jan, decíamos al principio del programa que hay una confusión a la hora, y claro, esta confusión no se da con las personas que son afectadas por este tipo penal, porque a la larga, quien es afectado por un delito, pues sencillamente lo que importa es su afectación, lo que se llama la afectación del bien jurídico protegido. Tú hablabas de eso ahora, lo que tú estás explicando es cuál es el bien jurídico protegido que trata de proteger la sanción a este tipo de comportamientos. Esto es que es lo que se vulnera. Pero a la hora de distinguir una estafa de otros delitos pueden haber confusiones, sobre todo cuando se compara con los abusos de confianza. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia que hay entre un abuso de confianza y una estafa y cómo podemos distinguirla? Mira, como nosotros hablábamos fuera del escenario, hay una línea muy delgada entre el tipo penal de estafa y el de abuso de confianza. En el de estafa tiene necesariamente que haber una intención fraudulenta y el empleo de maniobras fraudulentas para hacerse entregar de ciertos bienes, de ciertos recursos, con el fin de engañar. Al contrario del abuso de confianza, la persona entrega de manera voluntaria ese bien, pero destinado a hacer algo, destinado a la tenencia de la otra persona, no al dominio. Cuando esa otra persona adquiere el dominio total o le da un uso distinto a esos recursos para lo cual le fueron entregados, entonces se constituye el abuso de confianza, porque yo te deposité la confianza para hacer algo determinado con un bien o con un recurso y tú le diste otro distinto. Eso es el abuso de confianza. Interesante, entonces tú lo que estás diciendo es que todo depende de dónde y cuándo aparece el dolo en el comportamiento. Exactamente. O sea, el dolo aparece antes, en el caso de la estafa, porque hay una maniobra fraudulenta. Yo me presento como empresario y tú me entregas tus bienes partiendo de que yo soy un empresario. Pero en el abuso de confianza el dolo aparece después de la entrega de la cosa. Yo no me vendo como con calidades falsas, pero tú me entregas la cosa para hacer algo con ello y yo entonces esa cosa la distraigo, ¿verdad? Exactamente. O la sustrae o le da un uso distinto. Un elemento constitutivo entre ambos tipos penales sería el perjuicio que se causa a la víctima. Y en ese sentido, producto de ese perjuicio causado a la víctima, entonces, ¿cuáles son las sanciones actualmente que establece la normativa dominicana para las personas que incurren en ese perjuicio? Sí, esa es una de las sanciones más criticadas en la sociedad dominicana porque el Código Penal actual
contempla una pena de 2 años de prisión para el delito de estafa, cuando hay otras agravantes como lo son inclusive la asociación de malhechores, que no tiene una pena en sí, sino que va a ser precedida del delito que se comete. Por ejemplo, una asociación de malhechores, para cometer un homicidio, se va a aplicar la pena del homicidio. Una asociación de malhechores, para cometer estafa, se va a aplicar la pena para estafa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que ese nuevo Código Penal que se encuentra engavetado en el Congreso, que ya fue aprobado en el Congreso, pero fue devuelto a la Cámara de Diputados, y por un tema de que la legislación cerró y no dio tiempo a la Cámara de Diputados de hacer sus anotaciones, no va a ser aprobado en esta legislación, sino que esa discusión que durante los últimos años hemos visto se va a iniciar desde cero, lamentablemente, Después por del un tema 16 de que lo agosto. dejaron para último. Sí. O sea, no había ninguna intención de aprobar el Código Penal. Lo que sí yo creo es que quisieron hacerle ver a la sociedad dominicana de que había una intención, pero lo dejaron para último. Entonces, este nuevo Código Penal tiene un cambio muy significativo e importante en la pena para el delito de estafa, como lo es ¿Cuál es la pena en el nuevo código? de 2 a 20 años de prisión para el delito de estafa. Correcto. Ahí tendría el juez una escala para aplicarla según las agravantes en que se cometa este delito. Y tomando en cuenta también los criterios objetivos para la imposición de la pena, Exactamente. que está ya de hecho en el código, que eso no se reforma. Exactamente. Eso es bien, eso es interesante, porque imagínense ustedes 2 años para una estafa donde la persona, la víctima, ha perdido su casa o ha perdido su... Y que vemos ahora en los tribunales que los casos que hay cursando no es simplemente la estafa a una persona, a 2 personas, a 3 personas. Son casos complejos en los que hay afectados más de 100 víctimas. Entonces, esa debe darse de alguna manera partiendo de que el Código Penal todavía está en discusión. Para esos casos complejos en los que los afectados son más de uno, debe darse un agravante mayor, o sea, que no sea una simple condena de que, bueno, usted estafó a 20 gente y va a cumplir los 5 años del que estafó a uno. No debería darse un agravante mayor para esos casos. Sí, mira, aquí no es un agravante para el tema de la estafa en sí, pero hay otros delitos que se pudieran perfectamente combinar con el tipo penal de estafa y que el Ministerio Público lo está usando de manera correctísima, como lo es el lavado de activos. Se ha determinado en los últimos casos de estafa que siempre están vinculados al tema de lavado de activos, cuya condena sería de 20 años de prisión. Por ejemplo, aunque el nuevo Código Penal no esté aprobado y la pena para la estafa sean 2 años, en el caso del fraude inmobiliario Indizar, que involucra a su propietario Emanuel Rivera Ledesma, también se le está imputando el tema de lavado de activos. Y esto es una estafa a más de 300 familias con un monto aproximado de 800 millones de pesos. Porque hay que destacar que aquí hay muchas empresas que están cometiendo este tipo de delitos con asesoría de un abogado. Y de hecho, si usted calcula que se va a sustraer o que se va a estafar un monto aproximado de 800 millones de pesos y que lo único que tiene que hacer es pasar en la cárcel 18 meses de prisión preventiva, pues cualquiera hace esa inversión. Porque uno de las características de un estafador es que distrae los fondos. Entonces, ya cuando el Ministerio Público tiene la intención de actuar en... Sí, pero la figura del decomiso existe. Es una muy mala asesoría. Existe, pero existe sobre los bienes que se puedan encontrar, porque ahí es que tenemos el tema. Por ejemplo, en ese caso de esa estafa inmobiliaria, al momento de conocérsele la medida de coerción, nosotros solicitamos al juez medidas reales sobre esos bienes. Sin embargo, el juez estaba atado y no pudo dictar esas medidas reales porque esos bienes estaban a nombre de esas personas. Y aunque el juez sabía que esos bienes pertenecían a este esquema de estafa... Importante saber, la gente dictando, no escucha, cuando tú hablas de medidas de coerción reales, tú te estás refiriendo, para que la gente sepa, pues también no lo entiende, Sí, sí. es la medida que recaen sobre Los bienes. Continúa. Sí. Para Entonces, evitar distracción. a sabienda del juez de que
probablemente o ciertamente estos bienes pertenecían a este concierto criminal, a este esquema de estafa, no pudo dictar esas medidas reales en el entendido de que vulneraría derechos de terceros. Imagínense que el juez se equivoque y dicte una medida real sobre una persona que no tenga que ver con eso, entonces estaría vulnerando derechos. Y esta es una de las características de los esquemas de estafa, que distraen los bienes, lo dispersan. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de cumplida esa medida de coerción, entonces ya haya que darle la libertad y el caso probablemente se quede así, que es lo que nosotros hemos visto con los delitos de estafa. Jean-Christopher, a propósito de que usted señalaba que se está dando de manera consecutiva este tipo de delitos y que a veces hasta con asesoría de abogados, ¿cuáles serían esas recomendaciones que la gente debería tomar en cuenta para evitar ser víctima de este tipo de fraudes que se están dando en la actualidad? Sí, esas recomendaciones naturalmente van a variar según el tipo de estafa. Por ejemplo, esas personas que por oportunidad acostumbran a comprar a través de plataformas, de redes sociales, que hasta que no reciban ese servicio, hasta que no tengan ese bien en las manos, que no depositen dinero, que no hagan transferencias, sino que hagan un negocio que yo recibo un electrodoméstico, verifico que está en perfectas condiciones y que ciertamente fue lo que yo solicité y ahí hacen el pago. Para el tema del fraude en el sector inmobiliario, hay un procedimiento legal que se llama debida diligencia previo a comprar un apartamento. Por ejemplo, antes de usted comprar un apartamento, lo primero que usted tiene que verificar es que esa persona que está ofreciendo ese inmueble cuenta con el título de ese terreno sobre el cual se pretende desarrollar ese inmueble. Luego de que usted verifica ese título, también tiene que verificar un estatus jurídico para ver cuál es la condición jurídica de ese terreno sobre el cual se pretende construir ese proyecto inmobiliario. Pero también está la figura del fideicomiso. Y esto no deja de decir que el tema de las estafas en el sector inmobiliario no es nuevo porque el gobierno se adelantó y creó esta herramienta legal para proteger la inversión en el sector inmobiliario. ¿Y qué es lo que hace un fideicomiso? Que administra el dinero del comprador, lo retiene porque está vinculado a una entidad bancaria y le va suministrando esos recursos a la constructora conforme al ofrecimiento que se hizo en el contrato de opción de compra. Es decir, si lo avanza el proyecto en un 40%, le entrega cierta cantidad de recursos. Si por alguna causa ese proyecto no se desarrolla, el comprador puede ir a ese fideicomiso y retirar su dinero, por una causa que no dependa de la mano del comprador, sino que dependa exclusivamente de la constructora. Y esto le brinda una seguridad jurídica de que pase lo que pase con ese proyecto, la inversión, el dinero de ese comprador va a estar asegurado. Entonces esta sería la mejor vía, asesorarse correctamente antes de adquirir, sobre todo porque es una inversión más cuantiosa, un inmueble para sus familias, para la persona como tal. Claro, y además establecer que la mayoría de las cláusulas que van a regir esas negociaciones se van a encontrar contempladas en un contrato de opción de compra. Hay muchas personas que ven unos proyectos a bajo costo y por el tema de oportunidad lo compran sin ninguna asesoría. Si usted va a disponer, por ejemplo, de $100,000 para comprar un apartamento, destine 1,000 por lo menos para pagar una asesoría, una revisión de ese contrato y una debida diligencia, y así, aunque usted tenga ese gasto, pues su inversión de los $100,000 va a estar asegurada. Por eso nosotros siempre recomendamos hacerse asesorar de un abogado experto en esa materia antes de comprar, no después que tiene el problema. Porque y si a Jean-Christopher le tocara hacerle un llamado de cara a una nueva discusión y cambio totalmente el tema de alguna manera quedándome en el mismo, si a Jean-Christopher le tocara hacer un llamado a los diputados y a los senadores, al Congreso como tal, que debe invocarse nuevamente a una nueva discusión del Código Penal pasado el 16 de agosto, ¿qué le diría de cara a este delito de las estafas? O sea, ¿qué le diría usted como abogado? Que al momento de abrir esa discusión para la aprobación de este código, tienen que tomar en cuenta necesariamente todas las víctimas que han sido afectadas por este delito y que este delito ha quedado impune. Pero no solamente
a los derechos que se le ha lesionado a la víctima, sino también al daño que se le causa al Estado con este tipo de conductas delictivas. Porque, por ejemplo, el Estado tiene que verse obligado a accionar legalmente frente a este tipo de conducta, y eso le está causando Siempre un perjuicio. siempre bajo la instancia privada. Exactamente. Porque tampoco es un delito de acción pública. El delito de estafa, sí. De acción pública, instancia privada. No es de acción Exactamente. pública solamente. No Depende de la instancia privada. Exactamente, pero atendiendo al llamado de esas reclamaciones de todas esas víctimas, el Estado movilizando sus recursos para dar una respuesta a esta víctima le está causando un perjuicio, el delito de estafa. Entonces, ¿qué nosotros lograríamos con una pena más severa? Que una persona que tiene intención de seguir cometiendo estafa lo piense dos veces a la hora de cometer este delito. Sí, porque es un tema de un negocio redondo, como tú decías ahorita. Si yo voy a hacer una defraudación y por eso me van a condenar a 2 años, pero me voy a ganar 20 millones de pesos, y en esos 2 años es posible que salga antes, pues entonces yo pago el precio de ¿cuánto? 12 meses. Eso podría pensar una persona. Pero el Ministerio Público es muy inteligente, porque el Ministerio Público normalmente lo que siempre hace es que combina los comportamientos delictivos. Yo combino los tipos penales para agravar las condenas. Por eso es que ustedes ven en los tribunales colegiados donde hay casos de estafa que están en un tribunal colegiado y que están enfrentando condenas hasta de 10 años. Pero es por la combinación de los tipos penales. Porque casi nunca, me gustaría saber tu opinión sobre eso, Jan, la estafa se hace pura y simple como estafa. Normalmente va acompañado de un concurso ideal de infracciones penales que pueden agravar la pena y que son incluso necesarias para poder llevar a cabo la estafa o el abuso de confianza. Exactamente. Por ejemplo, uno de esos delitos, como yo mencionaba en principio, es el tema del lavado de activos. Sin embargo, con una buena asesoría legal de cómo... No, pero tampoco de la clase, porque... De cómo... Espérate, cómo el estafador... espérate, ya. Pero yo quiero pensar cómo piensan los estafadores para evadir la normativa legal dominicana. Y eso es lo que está pasando. Y se lo digo porque nosotros tenemos enfrentamientos con constructoras de alto nivel que tienen firma de abogados asesorándolos de cómo hacer la cosa. Y eso es lo que no ha pasado. Y de hecho, son tan fuertes que han ido a programas reconocidos a evitar que la víctima se reclamen esos derechos en un programa de televisión. Y aquí hay constructoras que a todo el que ha sido estafado y pretende ir a un medio de comunicación le depositan una querella por difamación e injuria. Y yo tengo, por ejemplo, en mi caso, en mi firma, 4 querellas de difamación e injuria que se le han interpuesto a 4 clientes que han sido estafados por este tipo de fraude. Y eso es normal. Entonces nosotros, adicionar a pensar como la parte acusadora que defiende los derechos de la víctima, también tenemos que pensar del otro lado para poder rebatir ese crimen. Jan, y aparte de esa sanción, porque solamente nos hemos quedado en la parte de cárcel, pero ¿qué pasa? ¿Hay un resarcimiento a las víctimas en términos económicos conforme a la normativa actual? Bueno, pero es que los procesos penales se dividen en 2. Una función la tiene el Ministerio Público, que es promover la acción penal. Es decir, es el Ministerio Público que tipifica el delito y establece cuál es la pena que corresponde a ese delito. Pero entonces ahí entra la representación privada, que somos nosotros la parte querellante. Y las querellas son con constitución en actor civil. Y la autoría civil significa indemnizar, resarcir a la víctima. Es decir, que todo proceso penal adicional a la promoción de la pena va a ir acompañado de una solicitud de resarcir ese daño. Y ahí es donde entra la instancia privada. ¿Cómo ustedes miden la parte querellante? ¿Cómo miden las cuantías que van a pedir? ¿Parten de qué criterio para solicitar la cuantía? Nosotros estamos partiendo primero del daño económico, del daño moral que se le causa a una víctima. Hay una persona que nosotros representamos que fue estafada con un apartamento que tiene cáncer terminal. Su hijo en Estados Unidos tenía 3 trabajos, incluyendo hacer Uber, para poder conseguir esos recursos y para que su madre pueda morir en paz en una casa propia. Entonces,
esos son de los elementos que nosotros tomamos en cuenta para solicitar la indemnización. ¿Cuál es el daño económico? ¿Cuál es el daño material? ¿Cuál es el daño moral que se le ha causado a la víctima? Y que de alguna manera ese dinero de haberlo invertido en otros asuntos, pues entonces generaba una ganancia, una plusvalía que no está percibiendo en este momento, porque ellos invirtieron en algo en lo que confiaron y lamentablemente fueron estafados. Y fíjate qué bueno que tú mencionas ese punto importantísimo, porque esta también es una modalidad nueva de estafa. ¿Cuál? Y hay muchas constructoras, ahí voy, que están usando el dinero de los inversionistas para desarrollar un proyecto en plano, y luego que terminan ese proyecto, que el apartamento está listo, duplican la cantidad o la triplican para usar el dinero de la persona que lo invirtió en principio y que ya no va a poder pagarlo, devolvérselo y entonces vendérselo a otro por un precio triplicado. Eso también es una estafa. Sí, es una forma de... Y hay muchas constructoras haciendo eso. En San Cristóbal tuve un caso así cuando estuve en litigación. Jan, nos quedan 3 minutos. ¿Alguna manifestación, reflexión final con respecto a las estafas? Sí, nosotros entendemos que primero el Ministerio Público, que es quien está dirigiendo este tipo de investigación, aun cuando sean demasiados casos, que nosotros sabemos que siempre van a estar los tribunales llenos de casos de estafa, especialmente por el tema de lo leve que son las penas, tienen que seguir poniendo interés en desmantelar este tipo de asociaciones criminales, por el daño que están causando a las personas de trabajo, a las personas honradas y también por el daño que están causando a la sociedad dominicana. Muchas veces no son estructuras ya, a veces son personas que lo hacen. Mira, hay un libro que se llama Las 48 leyes del poder que es muy famoso, la gente lo cita mucho, y que tiene una historia interesante sobre el estafador más grande que ha dado la historia de la humanidad, que él logró venderle a una persona la Torre Eiffel. Y la persona creía que realmente estaba comprando la Torre Eiffel. Y esa misma persona también le había vendido a otras víctimas unas cajas, unas máquinas de hacer dinero. Que supuestamente con esas máquinas ellos podían hacer dinero. Y estafó con esas máquinas muchísima gente. Esta gente tiene unas virtudes, no necesariamente responden a una estructura criminal. Son personas con habilidades discursivas, con carisma, que a veces envuelven a la gente y que la gente cae en ese tipo de engaños y de estafa, como hemos estado hablando. Y nada, señores, pues Yudelki, vemos que ya el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Ha sido un programa bastante interesante. Creo, Yudelki, que hay que hacer una segunda parte de este programa. Yo creo que tenemos que invitar a Christopher nueva vez. Él habló del tema de la difamación e injuria. Un día podemos hablar sobre ese tema. Hay una diferencia entre la difamación entre la difamación y la injuria. Y ver qué alcance tiene en el marco de la llamada libre expresión. Yo creo que podemos hablar de eso un día, Yudelki. El acuerdo que he establecido, Jan Christopher se compromete, aunque él no ha dicho que sí, su sonrisa ya lo acaba de confirmar. Bueno, nada, señores, pues gracias por sintonizarnos y nos vemos para una próxima entrega de su programa La Voz de la Fiscalía. Hasta el sábado.